Camila Dolabjian es una gran periodista de La Nación y de La Nación Más. Ustedes la Compañera ven, de la casa. compañera de la casa, porque hizo un trabajo muy interesante de investigación sobre los fondos fiduciarios que recibe la gente de Grabois, que a él le toca de algún modo administrar. Ella contó datos que han sorprendido dentro de estos 29 fideicomisos que el gobierno está analizando. Y Grabois dijo que él no tiene nada que ver con esos fondos, que además pasaron por una llegada a llegada de él, y que fueron de 1.200 millones de dólares. ¿Es así, Camila? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Cami, bienvenida. Muy buenas tardes, hola Hugo, hola Agus, ¿cómo están? ¿Podemos repasar lo que vos descubriste Sí. o investigaste para contarle a la gente? Sí, claro, estamos hablando concretamente del Fondo para la Integración Sociourbana. Es un fondo que en los 4 años de gobierno, por los datos públicos que hemos analizado, recibió unos 480.000 millones de pesos, Wow. de los cuales, como crédito vigente en enero de este año, se encontraban unos 23.000. Algunos dicen que incluso los fondos eran más grandes, pero lo que tenemos es un alto nivel de ejecución, pero una muy baja tasa de finalización de obras en este fondo. E insisto con que estos son datos públicos porque hubo cierta discusión respecto a un testimonio que ahora les comentaré de Sebastián Pareja, que es quien actualmente gestiona el fondo fiduciario, pero lo que vemos es que de todo el dinero que se terminó por ejecutar, solamente hay una finalización de obras del 6%. ¿Qué obras Las son, Camila? 6%. Es un número tremendo. Bueno, los proyectos son de lo más variado, pero el sentido del fondo es el de urbanizar barrios populares, urbanizar villas. Lo que encontramos en las 400 que se terminaron es que un tercio, 133, consistían en cordones, cuneta y veredas, lo que algunos cuestionan porque dicen, bueno, en realidad esto era para abocar a otro tipo de obras, otro tipo de proyectos como es proyectos de hábitat o de cloacas o de red de luz. Esos también están, pero la mayoría no están terminados. Claro. E incluso algunos de los que figuran como terminados, les pongo el caso concreto de una red cloacal en La Cava, que es el barrio de donde es Fernanda Miño, quien gestionaba el FISU, no se encuentran terminados en este momento. Es decir, yo fui personalmente a ese lugar, constaté con los vecinos y con el municipio de San Isidro, donde queda La Cava, que esa obra no estaba terminada cuando el FISU reportaba que se había efectivamente terminado. El municipio de San Isidro que decía que se había concretado un 42%, yo misma lo fui a ver y no solamente no se habían terminado, sino que había generado problemas en el barrio, como inundaciones o desborde de materia fecal, con lo cual habían tenido que retirar incluso algunas partes de la obra que ya estaba realizada. Es un poco el panorama de obras del FISU. Vos escribiste hoy, Cami, una nota sobre el informe reservado del gobierno de Alberto Fernández que alertó sobre el descontrol de los fondos fiduciarios y que ahora está en manos de Milei. Quiero que ahora me cuentes qué dice exactamente ese informe, pero primero vamos a ver la respuesta, el descargo justamente de Fernanda Miño, quien vos mencionabas recién, a partir de estos informes que se conocieron. Mirá. Para que nos pueda dirigir unas palabras, pero sin antes, primero, muchas gracias Juan. Amigo, compañero de estar hoy acá. Amigo, compañero. Bueno, vos mandaste un documento, ¿no?, que queremos mostrar a propósito de esto, porque esto probablemente termine en la justicia. Y como en otras causas, habrá que seguir la ruta del dinero. No puede ser que miles de millones de pesos que iban a un fondo supuestamente para mejorar la calidad de vida de la gente más frágil terminen en los bolsillos de otras personas. Eso es delito, ¿no? Además, Camila, ¿qué dice este papel? Creo que la pregunta principal, mientras hay una auditoría que está revisando las cuestiones de ejecución y gestión... O sea, está en curso esa auditoría todavía, ¿no terminó? Hay una nota que dice también sobre... Hay una nota que dice sobre el tema del control, que es que el FISU, como otros fondos fiduciarios, tenían una suerte de sistema de control de auditoría. Pero ¿Por parte de quién? Perdóname, Camila, si vamos conversando. ¿Por parte de quién? Sí. Por ejemplo, una de los organismos que tenía algún tipo de control sobre las obras en particular eran las universidades. Ciertas universidades o colegios de arquitectos o de ingenieros. La Matanza, ¿no? Por ejemplo, era una de las que hacía el control. Por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Y el punto es quién controlaba la Matanza, ¿no? Por ejemplo, también. Bueno, casualmente en el reporte de la Universidad de La Matanza yo pude hablar con ellos respecto de la auditoría que habían hecho sobre las obras. Su función era chequear que las obras estén bien hechas y lo que me alertaron es que sus informes no eran positivos. Anotaban clausuras, anotaban problemas de calidad, demoras injustificadas. Ese tipo de cuestiones incluso estaban plasmadas en los informes técnicos que hacía la Universidad de La Matanza.
Ahora, vamos a sumar a Luis Gasulla para seguir conversando con este tema, porque es muy grave lo que está pasando acá. Son miles de millones de pesos que, así como pasó con las cooperativas, digo porque todos lo recordamos, los pibes villeros de Milagro Sales, los miles de millones de mangos que no llegaron a las viviendas, sueños compartidos vía Joclender, Madre de Plaza de Mayo, que tampoco llegaron a las viviendas. Acá de nuevo, el eslabón más frágil de la sociedad, probablemente estafado por algunos dirigentes que no pueden explicar este tipo de gastos. Hola Luis, buenas tardes. Hola Luis, bienvenido. Hola Hugo, hola Agustina, hola Camila, ¿cómo están? Repasemos esta ruta que vos fuiste siguiendo también con Camila. ¿Los fondos de dónde salen? ¿Cuál es el rol de Grabois, de Miño? Sí. ¿Qué pasa con los controles? Y la respuesta que recibiste de pareja, ¿no? Que sorprendió y que no gustó mucho tampoco en el entorno propio. Bueno, sí, efectivamente, los fondos dependían de este FISU que fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri, a finales del gobierno, con una gestión que se pusieron de acuerdo con movimientos sociales, Carolina Stanley y Juan Grabois, pero que lo empezaron a nutrir de fondos públicos con la excusa de la pandemia para agilizar las obras o las pequeñas obras públicas en el conurbano bonaerense, con intendentes sobre todo amigos, con gobernadores cercanos y con movimientos sociales que solo podían manejar el 25% de lo que se daba del FISU. Un FISU que fue creciendo, un fondo de integración sociourbana que fue creciendo a medida que iban pasando los distintos ministros de desarrollo social, con una Fernanda Miño que era intocable por los funcionarios y que respondía directamente con Juan Grabois. Y éticamente ya hay algo que no pueden explicar nadie. Cómo una funcionaria que dependía de Grabois desde lo político y desde la militancia le daba fondos a las cooperativas de Juan Grabois. Éticamente ya hay algo que hay un conflicto de intereses. Absolutamente. Ahora, déjame agregar un dato ahí, sí, Hugo, Camila, que es clave, porque esto ha sido objeto de discusión. Inicialmente Juan Grabois se quiso despegar de Fernanda Miño, pero ahí hay un dato muy importante, que es que es tan cercana la relación entre ellos dos, que Fernanda Miño había sido nombrada por Grabois para ser su ministra de Desarrollo Social si él, en la improbable chance, era electo presidente. Ese es el tipo de vínculo político que tenían ellos. muy Cami, allegado. tenemos para compartir la nota que justamente que vos escribiste, porque quiero que me cuentes exactamente de qué se trata este informe reservado. Eso es lo que vos planteás en la nota que escribiste en el día de hoy. El informe reservado del gobierno de Alberto Fernández, que alertó sobre el descontrol de los fondos fiduciarios y que ahora está en manos de Milei. Revela graves irregularidades en el manejo de los recursos y falta de control. La gestión de Fernández y Cristina Kirchner estaba al tanto. ¿Esto es lo que vos tenés en tus manos y que ya está en manos también de la gestión de Milei? Es un poco lo que muestra, es exactamente en realidad lo que muestra. Esto es un informe que fue ordenado a la Sindicatura General de la Nación, que es uno de los organismos de control. Es un resumen, Agus, hecho en base a 88 auditorías internas. ¿Acá no estaba Pichetto a cargo de este organismo? ¿Cómo, perdón? ¿No estaba Pichetto a cargo, no era el auditor general? No. La Auditoría General de la Nación estaba a cargo de Pichetto, la Sindicatura General de la Nación respondía básicamente a Alberto Fernández, lo cual es un dato interesante. Si lo también, digo para entender quiénes son los organismos de control, porque es interesante repasar toda la ruta, pero contanos, por favor. Ahí mientras vos hablas estamos viendo el documento que vos enviaste. Sí, lo estoy viendo. Esto es una página de un informe que es más largo. Esto es a lo que pude acceder hasta este momento. Yo lo sé porque esa página está marcada como 6, así que muy probablemente haya más páginas en este informe. Pero lo que destaca y lo más interesante es que reúne puntos en común a los 21 fondos por lo menos que han sido evaluados por la SIGEN. Es decir, se reunieron esos 88 informes y dijeron, ¿qué tienen en común todos los fondos fiduciarios? Estos, 6 puntos. Yo les leo el título y se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Falta de formalización y actualización de normativa interna. O sea que no se actualizaban los procedimientos administrativos para que opere el fondo fiduciario. Incumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de fondos. Ausencia o falta de integridad en la documentación respaldatoria para otorgar fondos. Un poco lo que mencionaba recién Luis Gasulla respecto del otorgamiento de fondos a las cooperativas sociales. Dice justamente que no había tareas de control o fiscalización en la asignación de recursos. Habla de debilidades en los procesos de rendición de cuentas y de registración contable, financiera. Señalan que no habían procesos habían atrasos y no habían procesos de detección de errores o de inconsistencias en los estados contables.
que no se evaluaba el impacto realizado por los distintos fondos. En el caso del FISU sería que efectivamente se urbanicen villas, por ejemplo, que había debilidades en la gestión de cobranzas, que no se recuperaban, por ejemplo, no había un seguimiento sobre los fondos que habían sido transferidos. Correcto. Y que eso haya una contraprestación o devolución, y que directamente había inexistencia de información sobre el monitoreo de las instrucciones de compra y contrataciones. Ahora, Luis, perdóname para ir conversando, porque esto es interesante y hay que ir hasta las últimas consecuencias, por lo menos para que la gente lo entienda. ¿Los fondos de dónde salían? ¿Cuál era el rol de Grabois? ¿Cómo funcionaba el eslabón de las cooperativas? ¿Cómo se certifican los comprobantes de la contraprestación? Digo, si compraron materiales, si contrataron personal. Porque esto la justicia lo va a tener que analizar así, paso por paso, ¿no? Bueno, yo te anticipo, Hugo, que en las próximas horas en Comodoro Pi se va a activar una denuncia. En realidad se va a iniciar una investigación de hecho, porque ya hay un denunciante, pero yo no sé si la investigación en serio va a surgir por parte de este denunciante, que es un abogado que se presentó espontáneamente por los informes periodísticos. Pero ya hay fiscales que están trabajando en esto. ¿Por qué? Porque Grabois fue muy vivo, no dejó un solo papel firmado, porque en eso tiene razón. Él no era funcionario, pero era casi como una agencia de colocaciones dentro del Estado. Todo lo que tenía que ver con Grabois tenía un lugar en el Estado y de hecho colocó militantes en lugares claves del Ministerio de Desarrollo Social, en el Cedronar y en otras áreas importantes del ¿Desde Estado dónde se argentino, giraba la plata, Luis? Perdóname, ¿desde dónde? ¿Desde dónde y quién recibía? ¿Dónde se acreditaban esos fondos? ¿En cuentas bancarias de quién, por ejemplo? Bueno, el FISU lo manejaban desde el Ministerio de Desarrollo Social y tenía entre 5 y 9 programas, fue sumando programas. Uno de ellos, nosotros hicimos un informe en su momento en la cornisa en el 2021 con el Plan Platita, lanzan durante la campaña electoral del 2021, como no podían urbanizar las villas, lanzan el plan Mi Pieza, que le daban a las mujeres de las villas de emergencia 200.000 pesos. Vemos tu informe y seguimos conversando, por favor. ¿Cuántos barrios populares se urbanizaron en los últimos 2 años? Bueno, de eso hay poca información pública porque se está ejecutando desde un vehículo que es el Fideicomiso de Integración Sociourbana. Hay algunos datos y sabemos de procesos iniciados, pero de barrios urbanizados de manera integral no tenemos registro. ¿Acá la urbanización del barrio? No hay, parece. Si tengo que me dan ese sueldo, arreglaría mi patio y algo para que sea mejor, porque mis hijos tienen que pisar todos los días. ¿No te anotaste? Sí, yo me anoté. Cuando uno mira esto, ¿En qué año dijiste, Luis, que ya lo venías viendo? ¿2021? No te llegué a escuchar. ¿2020-21 era esto, Luis? Esto era en medio de la campaña entre agosto y septiembre del 2021. En esa época, con el Plan Platita, hicimos varios informes. Sí, lo que pasa es que nosotros íbamos a las obras. Vos también, Hugo también, íbamos a las obras. Y la verdad que no veíamos el marco general, y lo decían los propios entrevistados. Estos son fondos del FISU. Y no nos preguntábamos qué se hacía con el FISU. Pero el FISU en ese momento suma el plan Mi Pieza, que los movimientos sociales de Grabois lo recontra militaban. Decían, esta es la respuesta a la urbanización de las villas. Y era plata que no se rendía, que vos recibías los 200.000 pesos diciendo, bueno, por cualquier excusa para sobrevivir yo necesitaba esa plata, y que terminó siendo de 600.000 pesos, y que vayamos, y es lo que yo lo hablaba fuera del aire con Sebastián Pareja, que dio una entrevista escandalosa que generó y demostró que evidentemente hay una interna dentro del gobierno en relación con qué hacer con este tema, porque él en 4 días logró auditar todo el FISU, y yo le decía, ¿cómo puede ser que ya tienen claro que Grabois y sus cooperativas hicieron todo de manera correcta? Y la verdad que después, fuera del aire, decía, bueno, no está del todo claro, pero públicamente dijo eso, dándole la pelota servida para que meta un gol en redes sociales Grabois y Fernanda Mínio. Bueno, porque además lo que planteaba, esto, o sea, entiendo que lo que se analizó hasta ahora tiene que ver más con lo financiero, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la ejecución de las obras todavía no se analizó, ¿o sí? Bueno, lo que nosotros queremos y le planteábamos a los funcionarios es
queremos el listado completo de cada obra, qué cooperativa, qué municipio, qué intendencia, qué gobernación realizó, e ir a chequear una por una, porque eso no lo hizo nadie. Y lo que nosotros veníamos haciendo en programas como La Cornisa es ver en qué se hacía en aquel momento. Y la verdad, dejaba muchísimo que desear, como lo mostró Camila en la cava. Camila, tenés la misma data vos. Sí, la información que tengo y lo que hablé con Sebastián Pareja es que él por ahora solo revisó los estados contables, por eso llamó mucho la atención que en esta entrevista con Luis él diga que no había detectado ningún problema, porque uno entendería que un funcionario que está en etapa de auditoría no se jugaría, digamos, a decir no hay nada raro. Eso llamó mucho la atención. La información que yo tengo por otras fuentes, para que quede claro, toda la información que revelamos tiene que ver con bases de datos públicas o de acceso público si se lo solicita. Está bien. Por otro lado, hay funcionarios, tanto en el Ministerio de Economía como Jefatura de Gabinete, que no comparten en absoluto el criterio de Sebastián Pareja y que los análisis que han visto y las auditorías que han rescatado de la SIGEN, por ejemplo, demuestran lo contrario de lo que dijo Lo que Pareja. pasa que acá, Camila, cuando intervenga la justicia, así como pasó con Austral Construcciones y como pasó con Vialidad, se va a seguir cada una de las etapas. Porque si el Ministerio de Desarrollo gira... ¿De cuántos miles de millones hablamos, Camila? Y son unos 480.000 millones ejecutados en 4 años. 480.000 millones de pesos. O sea, entienden, ¿no? 480 millones de dólares, pero no está mal hecho el cálculo porque hay que actualizar cada Claro. O sea, eso sale del Ministerio de Desarrollo Social. Se ejecuta un pago y alguien lo tiene que recibir y alguien tiene que firmar y hay una cuenta bancaria. Y puede haber una cooperativa, puede haber un sujeto social o personal que reciba el dinero. Y tiene que haber a la vuelta una contraprestación o una justificación de estos fondos. Si no, por más que algunos no dejaron la mano pegada, como decís vos, Luis, hay responsabilidades, ¿no? Estoy pensando en mega causas de corrupción que funcionaban del mismo modo. El sistema es similar. Falta de controles. Muy similar. Sabés que nosotros siempre decíamos que Alberto Fernández no tuvo un Lázaro Báez porque después del escándalo de Austral Construcciones, el kirchnerismo, ¿qué es lo que hizo? Armó mini Lázaro Báez, que fueron los movimientos sociales. Le derivaba la obra pública en el conurbano profundo a los movimientos. Andá a controlar si hacían y urbanizaban un barrio los movimientos sociales. Esa era plata para la militancia. Bueno, pero si política. alguien recibe ese dinero, alguien lo recibió, una cuenta bancaria a nombre de lo que sea, porque después también tenemos un eslabón que ocurre con otros gastos del Ministerio de Desarrollo que fueron recontra sospechosos, que son las famosas usinas de facturas trucha, que no solo funcionaron desde Bahía Blanca para la obra pública, también hubo un montón de oficinas acá que funcionaban como lugares de usina de facturas para justamente justificar esos pagos. Pero esta investigación no alcanza con una auditoría de una universidad. Es la justicia la que tiene además las herramientas técnicas y la ley ahí delante como para ejecutar alguna pena, ¿no? Sí. No, absolutamente. Y a mí también me llama la atención que a esta altura no se ha iniciado una investigación de oficio, algún fiscal particularmente. Digo porque el gobierno está esperando que esto arranque de oficio, no tienen en sus planes hacer una denuncia por este tema, como en otros casos también planean que el Poder Judicial actúe por su cuenta, digamos. Lo que sí hay y ronda es que el FISU recibe fondos de distintos impuestos, particularmente el impuesto país, recibe un 9% del impuesto país. Lo que parece que ocurriría a partir de ahora es que empezarían a drenar de recursos el FISU. Una locura. Un dato, Hugo, Agustina, Camila, para ver la magnitud de también acá la interna que hay. Pareja es de la idea de continuar con el FISU porque lo ve como un fondo que se manejó de una manera notable. El gobierno de Milei, o sea, las autoridades máximas del gobierno de Milei, de hecho, el presidente y su ministro de Economía dijeron que los fondos fiduciarios eran la caja de la corrupción por la cual se rompió el debate en el Congreso de la Nación. A vos mismo, Luis, Pareja te dijo algo así como, si no es lo único que funcionó bien en el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo, ¿no? Fue algo así parecido a la frase que te dijo. Casualidades de la vida. Bueno, llamó mucho la atención en Casa Rosada esas declaraciones. Bueno, es que hay que ir a los lugares, que es el último de los eslabones a revisar y notar que no se hicieron las obras, por ejemplo. Y después empezar a rastrear paso por paso. Vos decís que hay una denuncia en curso, es un anticipo que nos traes, Luis, también, que va a llegar a la Fiscalía, a una Fiscalía Federal en Comodoro Pi. ¿Podemos adelantar más datos de quiénes son los que denuncian?
¿Y a dónde Bueno, va? tengo entendido que en base a las notas periodísticas de Camila Doragian y otros trabajos periodísticos que se dieron, hay un abogado que es Santiago Dupuy que presentó la denuncia y tengo entendido que ya la tiene Sebastián Casanelo. Pero yo lo que te digo es que hay 2 fiscales de Comodoro Pi que están analizando los números, están pidiendo información para actuar y abrir ellos una investigación, como en su momento hizo Guillermo Marijuán, con los planes potenciar trabajo y que destapó, bueno, algo que hasta Victoria Tolosa Paz lo reconoció, ¿no? Es decir, que si seguimos... viajaba al exterior. Si seguimos el paso a paso, como corresponde a nuestra obligación, el paso a paso de los, ¿cómo se llaman? Los FISU, ¿no? Los FISU. Podemos estar frente a una mega causa de corrupción del gobierno anterior, ¿no? Que dijo que, bueno, Alberto Fernández vino el otro día a la Argentina, yo no sé si volverá o no a España, pero él se jactaba de que no tenía ninguna causa más allá del escándalo del Olivo, el vacunatorio VIP y tantos otros hechos no sospechados. Pero si se empieza a tirar de la punta del ovillo, me parece que hay muchísimos elementos, ¿no, Camila? Yo creo que por ahora lo que es seguro es hablar de mínima, y lo que hablo también con muchas fuentes es inoperancia, digamos. Esos fondos no se rastreaban bien. Después era cuestión probatoria, y no me quiero adelantar a eso, demostrar qué pasó con el dinero. Ahí está la gran pregunta. Lo que podemos ahora, con la rigurosidad que nos caracteriza, asegurar es que hubo una enorme ejecución de dinero con una muy baja finalización de obras, y eso llama poderosamente la atención. Lo que detectaron en el gobierno, y esto también se ve en los informes, de acuerdo a lo que hablé con fuentes, es que, por un lado, había muchos militantes de Grabois dentro del fondo fiduciario. Eso mismo lo confirmó Sebastián Pareja cuando dijo que echó el 30% de la planta. Eso fue muy interesante, la verdad, ese contraste. Y por otro lado, lo que han detectado es que la mayor cantidad de los fondos iba a organizaciones sociales que tenían algún tipo de asociación con Juan Grabois. Entonces ahí lo que podría estimarse, y será cuestión probatoria, como digo, y de apreciación del Poder Judicial, es si había algún tipo de contención política a partir de la utilización de fondos del piso. Gran trabajo. Luis, gracias a ambos por el contacto. Les mandamos un abrazo. Gracias a los dos. Gran laburo de ambos, Feliz cumpleaños, de verdad, feliz cumpleaños. Gracias a ambos. Agustina Girón y Delfina Galarza, cumpleaños. Sí, estamos de cumpleaños las dos en el estudio. Sí, sí, después